buenas tardes, buenas noches, auditorio de FMA, el reporte de derecho que se transmite en YouTube, agradeciendo a la librería de Porrúa que se encuentra en la planta baja del Tribunal Superior de Justicia Niños Héroes, que son los autores, los editores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tuvo a bien publicar nuestro amigo el doctor Gabriel Moreno Sánchez, a quien recurrimos para que nos diera una charla de el procedimiento, de cómo se va a llevar a cabo estos nuevos lineamientos. Estamos explorando una nueva mecánica procesal donde hay confusiones y hay contradicciones entre el anterior Código de Procedimientos Civiles Locales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tuvo bien aceptarnos esta charla, una charla de café, para poder platicar con ustedes. Quiero presentar a nuestros acompañantes, excelentes amigos y maestros, que les va a dar gusto a ustedes, amigos del auditorio, conocerlos y saber quiénes son. Está Marco Briceño, es un excelente amigo y maestro, litigante de muchos años, ha sido formado también en la academia, pero ante todo en el litigio, que es un rudo litigante, y entonces lo invitamos a que platicara con nosotros para que, en calidad de interrogante para el doctor Gabriel Moreno Sánchez, nos acompaña el doctor Alberto Cándido Sánchez Pichardo, que también es académico y litigante de los rudos y también edita en Porrúa, tiene algunas ediciones en Porrúa. ¿Cuáles son tus últimas ediciones? Tienes una en el tintero todavía ahí, ¿no? Sí. Pero tienes algunas anteriores. Sí, bueno, la última fue la de violencia intrafamiliar. Y pues, han sido 5 en total las que me ha publicado Porrúa. Una fue la ley de aguas comentadas, correlacionadas, sobre como del 97. Posteriormente está el libro sobre procedimiento administrativo, otro libro sobre la responsabilidad, daños jurídicos y la responsabilidad que se tiene en relación con los daños y perjuicios, y uno en materia de derechos de propiedad intelectual. Es lo que me ha publicado. Lo que tienes ahorita, ¿y tienes algo en el tintero? ¿Me has comentado? Sí, tenemos como unos 3 años por ahí que hemos estado investigando en relación con el daño moral. Ah, excelente, un tema excelente, buenísimo. Impresión. Ah, muy bien, y pues nos invitas a participar, a ver si podemos dar alguna opinión, contribuir a tu acervo literario. Y estamos con nuestro invitado, la cereza del pastel, como dicen en el medio, ¿no? Con Gabriel Moreno Sánchez. Quiero platicar de él, que lo conocí en el Colegio de Profesores de Derecho Procesal y en la facultad cuando vivía don Cipriano Gómez Lara, que nos reunía. Pero Gabriel siempre fue con una energía, un ánimo, que de veras me sorprendía verlo en todos los tribunales con su portafolio y a veces con suéter y su corbata bien elegante. Pero le digo, oye, tú pareces un chamaco litigante, pasante. Dice Paco, hay que hacer de todo aquí en el litigio, hay que prepararnos bien, dice, porque el litigio es la esencia del derecho, es donde se conoce realmente el derecho. En las aulas es formativa y en las bibliotecas y en los libros aprendemos algunas cosas, pero quien nos enseña realmente el derecho son los tribunales. Es el tribunal y las contrapartes quien te hacen estudiar, y entonces yo me lo encontraba por Cuautitlán, por varias partes. ¿Qué andas haciendo por acá, Gabriel? ¿Por qué no vas al pasante? Dice, pues yo también le hago ahí al pasante porque debes de estar pendiente de los asuntos al 100. Gabriel Moreno Sánchez es egresado también de la Facultad de Derecho de la UNAM.
es doctor en Derecho y aparte tiene varias obras publicadas, la que yo le he insistido también que vuelva a publicar en las nulidades procesales, que ya lleva también un rato por ahí, no sé si está en el tintero o se quedó agotada, porque hace varios años lo comentamos de ese libro. Pero bueno, lo que nos trae ahora aquí es precisamente su publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es editado por la librería de Porrúa, con el prólogo de nuestro querido amigo don Alberto Fabián Mondragón Pedrero, sí, que es muy florido en sus léxicos y en sus temas, lo hace muy ameno, el prólogo muy agradable, sí, lo hace muy ameno, muy agradable, para que todo el público, todos los lectores puedan verlo e ilustrarse, sí. Yo soy Francisco Javier Muñoz Figueroa, profesor de la Facultad de Derecho, y agradecer personalmente a nuestro amigo Gabriel Moreno Sánchez que nos aceptara esta charla de café, una charla de café. Entonces podemos charlar, pero todos deben de tener su café, que es importante para poder hacer más amena esta charla, y los temas que queremos discutir con él, que queremos que nos comente primero y después pedirle a nuestros amigos colitigantes también que nos auxiliaran en comentario de una réplica. Gabriel, el título único de la ejecución de la sentencia, capítulo 1 de la sentencia ejecutoria de la cosa juzgada, es un tema bien interesante, pero en particular, como esta es una charla, nos gustaría que nos dijeras cuál de este capítulo, cuál es el punto que te inquieta, que sería motivo de esta charla. Bueno, evidentemente el libro noveno se compone de 141 artículos del 974 al 1115. Son 141 preceptos que es muy difícil comentar en una hora. Entonces, de origen, pues podríamos ver desde el aspecto dogmático, técnico, la denominación es desafortunada en razón de que este libro noveno solamente trata la ejecución de sentencia, no de la misma sentencia. Esto es, cómo bajamos del paraíso conceptual al purgatorio normativo y al infierno de la realidad, diría don Cipriano Gómez Lara, evocando a Dante Alighieri en su infierno. Muchos litigantes sabemos que sí hay infierno en la realidad. Lo vivimos. Evidentemente, digo, para ejecutar una sentencia, tener la resolución judicial, bueno, si la logramos a nuestro favor, qué barbaridad, extraordinario juzgador, pero cuando sale en nuestra contra, mira, nada más no sabe el juzgador. Empezamos ahí con esa necesaria precisión. Debió denominarse solamente ejecución de sentencia y vía de apremio, porque la sentencia, pues evidentemente es una cuestión maravillosa. Yo creo que uno de los momentos más trascendentes en nuestro proceso, cuál es la valoración de pruebas y el sentido de la decisión, cómo se adopta la decisión judicial. Eso es maravilloso, es un tema todavía muy poco estudiado incluso por la psicología jurídica. Pero entonces nos centramos nada más en la ejecución de sentencia. Y particularmente me agradaría, para hacer esto un poco ameno, yo les comento a los alumnos que cuando nosotros hablamos de técnica jurídica o de proceso, suena muy árido, pero cuando les decimos es que el proceso tiene manifestaciones económicas como desde la concreción de un embargo, de un remate, la cristalización de una adjudicación, la toma de posesión y evidentemente el cobro de honorarios para algún abogado, ¿no? O incluso también para los postores, que encontramos evidentemente el flujo de riqueza en los juzgados familiares
perdón, los juzgados, tanto familiares como Los civiles, civiles, tenemos en las posturas, significaciones económicas que nuestro código trata de limitar en materia familiar, en mi concepto, con muy buena intención y es loable, porque se entiende que las ventas por disolución de sociedad conyugal para cumplimiento de pensión alimenticia o incluso en adjudicación de derechos hereditarios, no hay rebaja en el precio, es venta pública. Bueno, entre paréntesis y como chascarrillo, yo digo, a ver quién comparece a comprar, ¿no? Al precio corriente, pues simplemente vamos, encontramos un local desocupado, remozado y no un inmueble como lo tiene normalmente cuando sale a venta pública por un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, a mí me agradaría poner el acento, la atención en los remates judiciales. ¿Por qué razón? Porque pues tenemos tan solo del artículo 1065 al 1110, hablamos de 45 artículos dedicados por nuestro código al remate judicial, algo así como su 20ª parte. Esto es 45 artículos, pues estamos hablando de un 5% aproximado del ordenamiento, y a quien no le agrada saber en favor o en contra cómo se materializa un remate. Porque a veces estamos como ejecutantes, acreedores, pero si nos corresponde asistir al ejecutado, pues es más angustiante, ¿verdad? Es cuando el derecho se sufre, digamos. Yo deseo hacerles algunas puntualizaciones importantes que encuentro. En cuanto a la preparación del remate, se dice que pues deba exhibirse certificado de gravámenes para el efecto de acreditar la identidad del inmueble, que sea precisamente el embargado, que sea el hipotecado, que corresponda. Y de ahí también si existen acreedores terceros, para ser notificados que intervengan en la avalúo y la subasta si es que correspondiera. De ahí pues viene el avalúo, las partes tienen derecho a exhibirlo dentro de los 10 días siguientes. Se entiende a aquellos en que es llamado, en que es notificado a los terceros acreedores. En caso que nadie lo exhiba, cualquier parte puede hacerlo. Si hay diferencia entre ambos de menos del 20%, se media esa diferencia. Si es mayor, se designa perito tercero en discordia. Bueno, ¿cuáles diferencias encuentro y las dificultades? Porque hay algunas que son benevolentes, son prácticas, son interesantes, y hay otras que en las que se presta para dificultad. Ejemplo, se publicará en medio procesal electrónico oficial, medio oficial electrónico determinado por cada consejo, cada órgano de administración judicial, antes consejo de la judicatura. Se publica en la tesorería y se publica en los medios que determine el juzgado. Puede ser un periódico de circulación nacional o un medio electrónico, por una sola ocasión, mediando entre la publicación y la fecha de remate 5 días por lo menos. Ahí es interesante, lo hablé. Pero nuestro código establece que deberán mediar entre el señalamiento de audiencia y el remate 20 días. Yo me pregunto, si el inmueble se encuentra, vamos a pensar en Cancún, a 1,605 kilómetros de la Ciudad de México, deben aumentarse un día por cada 200 kilómetros, es decir, 8 días más. Ya entramos en problemas. ¿Cómo vamos a preparar un remate en 20 días cuando el mismo código nos lo exige supuestamente por celeridad? Muy fácil decirlo desde el escritorio, pero yo ya quisiera que fueran tanto los legisladores, más que fueron los que pues, aprobaron el código, ir al juzgado y de, oiga, ya se publicó mi exhorto. No, licenciado, sale la próxima. ¿Sí? ¿Cómo si ya llevo 10 días y todavía necesito otros 15 para publicar? Ya no sé. Esa formalidad se determinará en jurisprudencia, pero dentro de 5 o 10 años quizá, a cómo van saliendo las tesis y la jurisprudencia en nuestros tribunales federales, con las dificultades que se presentan, porque ¿qué va a decir el ejecutado? No preparaste la audiencia dentro de los 20 días siguientes, hay una formalidad violentada. Bueno,
pero es para bien o para mal, ya estamos incumpliendo un precepto. Ese es uno de los grandes defectos. Otra, es postura legal la que cobra las 2/3 partes, sí, para terceros que se interesen en el inmueble, pero normalmente los terceros postores comparecen a la segunda o tercera almoneda cuando ya salía sin sujeción a tipo. Se acabó la subasta sin sujeción a tipo. Lo más que se puede hacer es que en la tercera subasta, hasta la tercera, se va rebajando el 10% al precio, al valor de remate. Pues va a ser tortuosa esa preparación y ese cumplimiento, esa adjudicación, porque normalmente en los inmuebles pues se los adjudica el acreedor, ya que hay poco interés en inmuebles de poca circulación, de poco flujo, poco interés, de poca plusvalía, y esto es el 90%. Lo que establecemos para inmuebles interesantes a los postores, pues es un 10%, ¿no? Y todo el 90% se queda con los adjudicatarios, los acreedores. Ni modo, pues hacerlos producir para rentas o tenerlos en administración o sacarlos a la venta. Pero esto quiere decir que es difícil la ejecución, va a ser difícil la ejecución de sentencia, sin duda, más para el acreedor. No sé si hay alguna pregunta nada más para que... Pero, o sea, estás hablando de la dificultad que tiene y los tiempos, ¿no? O sea, sabemos nosotros que los tiempos procesales nunca han sido iguales a los tiempos del calendario, ¿no? O sea, es completamente diferente, siempre lo hemos conocido. Pero ahora yo te pregunto, si tenemos nosotros, ¿qué es lo que sucede en un reembargo, en donde el bien en que estás, o que pretendes rematar, ha sido primeramente embargado por un tercero o se encuentra sujeto a otro procedimiento que no ha llegado a la etapa de ejecución, pero sí está embargado? Y el ejecutante, o bueno, el segundo que lo está embargando, que es tu cliente o tú o alguna otra persona interesada, tiene que estar sujeta a los lineamientos de procedimiento que tenga en la persona del primer embargo, pero además el depositario va a ser siempre y se va a mantener siempre al primero que embargó, ¿no? Entonces, todos estos lineamientos, ¿cómo nos va a afectar directamente a nosotros en la cuestión del remate? Porque ya tenemos mucho retraso y mucha complicación, pero además si a eso le agregas el reembargo, vas a tener más problemas, ¿no? No vamos a poder lograr esos tiempos a lo que estás refiriéndote y tampoco vamos a poder ejecutar de una manera adecuada y lo que nos va a quedar va a ser muy poco, ¿no? O sea, si lo, si lo vemos de esa forma, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Sí, indudable, hay pocos cambios tratándose de reembargo o de ampliación de embargo que son diferentes. Pero solo en los casos en los que resulte atractiva la ganancia, pues no tanto el lucro, sino la recuperación de los adeudos, pues va a ser pertinente que los terceros acreedores comparezcan para intervenir en la avalúo y la subasta. Y ese es un problema. Yo apuesto a la buena voluntad de los postulantes. En nosotros está, pero yo quiero decirles que en ocasiones he acudido y ayer hacía memoria con una clienta que con los abogados contrarios de un mismo asunto, a 3 abogados diferentes les he dado mi tarjeta para poder conciliar, mediar, acercarnos, negociar. Bueno, ¿cómo se va a determinar un precio? ¿Quién comparece? ¿A quién es más conveniente adjudicar? ¿Cómo se pueden conciliar esas pretensiones? Y a veces no hay disposición, no hay actitud. Para la aplicación del código, como de todo ordenamiento, se necesita una actitud resiliente. También la cultura por parte de nosotros los postulantes debe enriquecerse con el intercambio de impresiones y la coadyuvancia con el juzgador. No vernos como contrincantes o en un contradictorio en el que todos contra todos, porque actor contra demandado, demandado y actor contra el juzgado, y el juzgado contra el MP o el MP contra el juez. Vaya, eso es evidentemente difícil Es que lo que tú propones es una coacción, ¿no? De intereses
Sí, para poder desahogar o para poder ejecutar efectivamente indudable, algún bien indudable. o la realización de alguna sentencia. Pero ahí el problema es, si no nos ponemos de acuerdo las partes que estamos litigando, vamos a tener choques entre nosotros y por eso llegamos al litigio. ¿Cuántos más problemas vamos a tener? Y imagínate si el inmueble que quieres grabar puede ser sujeto de un concurso, o puede ser sujeto de alguna otra situación familiar, o está sujeto a pensión o embargado para intereses laborales. Es realmente un problema y los tiempos que señalados es lo que estamos viendo, en realidad estamos viendo los tiempos estos, nunca se van a dar. O sea, Así es. cuando hablamos, y vuelvo al mismo punto, cuando nosotros hablamos acerca de los tiempos en el derecho, siempre nos topamos con que es una situación irrisoria, es una situación falaz. O sea, esto no puede darse. Nunca vamos a poder dar los 10 días que se refiere, los 20 días que se refiere, la ampliación de plazo. Jamás se van a poder ejecutar. Es increíble, ¿no? ¿O cómo lo dice? Sí, A ver, lo que pasa es que como veo, ¿no? En el código de alguna manera lo que comenta aquí el doctor en el sentido de que eh, qué posición debemos de tener, ¿no? Si fatalista o si es una benevolente. Y al parecer aquí el código, por lo que veo en el artículo que es 980, ¿no? Que establece los principios de la ejecución, y entre los cuales está el cumplimiento voluntario. Se supone que es por convenio entre las partes, ¿no? El principio bueno, de óptica de derechos humanos, el principio pro homine, y idoneidad, racionalidad, celeridad, y el último que establece buena fe y lealtad procesal. La Dice que celeridad, se debe cumplir, desde el cual se establece que se debe de cumplir obedeciendo la dignidad de las personas. O sea, se supone que es un alto nivel moral y ético de los que están participando, que desgraciadamente pues, choca contra la realidad, ¿no? Porque a veces lo que se quiere es obtener lo más que se puede con lo menos que se invierta, ¿no? O sea, es indudable. Muy importante lo que comenta Alberto y Marco, porque en ejecución de sentencia hay una audiencia de cumplimiento voluntario dictada la sentencia. Ahí mismo pueden las partes hacer alternativas o solicitar, bueno, previa el transcurso del término para la impugnación, se puede solicitar audiencia de cumplimiento voluntario, acuden las partes, el ejecutado, el perdidoso, hace propuestas de cumplimiento, em, y el ejecutante puede hacer contrapropuestas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí falta el mismo apercibimiento que tenemos para acudir a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio de imposición de multa para los asesores y también para las partes materiales en caso de inasistencia, ¿no? Porque ¿qué va a suceder bajo el esquema que conocemos, la sociología del deudor? El comportamiento normal es que si pierde, si la sentencia lo condena, no va a acudir. ¿Por qué? Pues la abogado le va a decir, espérate, no acuda, te vas a dar por notificado, te van a hacer propuestas, no tienes para pagar, te vas a comprometer. No, pues salves el quien pueda, que más vale aquí corrió que aquí murió. Esas cuestiones de atavismos anticulturales del postulante deben cambiar. Va a ser más difícil que la sociedad cambie, porque pues, solo el privilegio de ir a la universidad lo tuvieron los postulantes, pero la sociedad en su conjunto, pues, el 85% no. Entonces, nuestra labor como postulantes es también la reeducación, primero de nosotros mismos, decirle al cliente, mira, aquí no hay de otra, hay que cumplir. ¿Cómo? O sea, debemos ya dejar esa careta de decir yo no pierdo ningún juicio. No es perder, es reconocer la necesidad de cumplir. Si es, me tocó asesorar a un deudor, vamos a ver la mejor forma de que cumpla. ¿Por qué? Porque ahí inicia el problema. Va a buscar
deudor a un abogado que se parezca a él, también incumplidor, ¿no? Entonces, vamos o no vamos a la audiencia de cumplimiento. Sí, yo les puedo decir, en una ocasión me acerco, y esto era 1995, primero bajo ataques de la parte contraria, de que el abogado mercenario, el abogado de mala fe, y en una ocasión lo encuentro en tribunales federales y le dije, bueno, ya vi que el amparo no me favorece. Bueno, primero reconócemelo. Tú me estás diciendo que es incorrecto. Lo reconozco, te pido una disculpa, porque íbamos a tomar un café como lo estamos tomando ahorita. De pedir 300,000 pesos de reparación de daño, pudimos en 3 horas bajarlo a 30,000 pesos. Porque me dijo la parte contraria, 90%. sí, un abogado extraordinario, pues de valores, me dijo, mi clienta lo que quiere es que tu cliente reconozca su responsabilidad. No quiere tanto el dinero, sino que reconozca el error que cometió. Fui con mi cliente, ¿y qué sucedió? Me revocó. ¿Por qué razón? Bueno, no estamos para reeducar al cliente, sino Muy bueno. para cumplir nuestra función. Claro, después Claro. se le complicó al cliente porque pues, se libró orden de aprehensión en un proceso penal, pero yo ya no tenía ahí el asunto. Entonces, esa audiencia de cumplimiento voluntario es muy interesante, porque en caso de que no se llegue a un acuerdo, se va a decretar, o que no asista el perdidoso, se va a decretar el cumplimiento forzado mediante el requerimiento de pago del embargo. ¿Para qué? Para la preparación del remate. Ahora el problema va a ser, debo o no niego, pago no tengo. ¿Qué vamos a embargar? Sabemos que ese es un presupuesto para nosotros desde el diseño del asunto. Si vamos no solo a demandar, sino a patrocinar el asunto, ¿no? No hay que embargar, señor, tiene toda la razón, pero su sentencia póngale en un marco, ¿no? No se va a Resulta de una sentencia irrica, Exactamente. una imposible Y en, ejecución. y en el transcurso del juicio, incluso a lo mejor el cliente puede deshacerse de sus bienes para no responder. Y hay que irse entonces a la vía, Paulina, La acción paulina, acción paulina. dificilísimo, lo oblicua o la acción en fraude de Así es. acreedores. Fíjense que en esta audiencia de remate hay algo muy novedoso. Y es otro juicio. Sí, si logramos prepararla, cuando se dice, una vez analizadas que fueron las actuaciones, determina que se encuentra bien preparada. Antes se establecía, contra la resolución del juez que tenga por bien preparada o no una audiencia de remate, no se admite más que el recurso de responsabilidad. Ahora dice, es irrecurrible. ¿Por qué? Porque el recurso de responsabilidad desapareció el Código Nacional. Ese es un tema también aparte que podremos tratar posteriormente. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando acudían 10 postores, vamos a decir un inmueble situado aquí en la Ciudad de México, Colonia del Valle, algunas en Coyoacán, Bosques de las Lomas, Nápoles, 10 postores. ¿Qué sucedía? Concedían media hora de espera para que se presentaran. Y entre ellos platicaban afuera de quién se va a quedar con el inmueble. Bueno, llegaban a un convenio y decían, no hagas más postura, yo voy a pujar hasta tanto, y se iban ellos con un arreglo que tenían afuera. Ahora, eso se trata de evitar de manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque se conceden ya 10 minutos para esperar postores. Se certifican que transcurren, que ya no se admitirán más postores. Los que llegan tienen 30 segundos para formular, para mejorar postura. 30 segundos, ya no les alcanza el tiempo para salir del juzgado y decir, ¿qué hacemos? Tú compareces, yo comparezco, etcétera. Ya no hay forma de negociación en ese sentido. No se favorece que la postura sea y que quien sea beneficiado finalmente sea el deudor al rematarse su inmueble a mayor precio y no al menor. Por eso se suprimió el remate sin sujeción a tipo y también la media hora. Ahora son 30 segundos para mejorar postura. Solo el juez puede declarar la mejor postura y fincado el remate y en su caso, aprobarlo. Pocos jueces son tan valientes que en el momento de la audiencia de remate finquen y aprueben definitivamente. Yo les puedo decir que 1 en 10 asuntos me ha correspondido. ¿Por qué razón? Porque es una responsabilidad tremenda, ¿no? Imagínense que no se llamó un acreedor o es una notificación irregular o hay errores en la postura. Es
vaya, muy riesgoso y es donde el tamiz de la oralidad no puede seducirnos para caer en la incertidumbre, porque resolver al momento como se pretende en las audiencias de juicio, dictar la sentencia es muy difícil. Recordemos que eran 15 días antes para la definitiva, bueno, en los procesos escritos, en los testamentarios o intestamentarios, pero en la actualidad puede ser en la misma audiencia de juicio. Claro. Es riesgos. A veces yo no califico exámenes el mismo día porque es que van a reprobar todos. Algo que, Por eso se cancelan mis grupos. Gabriel, algo que comenté. Adelante. guárdamelo ahí. Bueno, hablaron ustedes de el buen derecho, de los valores que deben de tener las partes en todo juicio, durante el proceso, la parte actora y la demandada, así como sus abogados patronos, sus representantes, pero también el tribunal. Yo creo que esa educación de la que tú señalas y precisas, primero debe ser del tribunal, después de los abogados patronos, de los profesionistas, para que a su vez hagamos llegar a los litigantes cuál es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Porque es bien interesante esos comentarios que dicen de la mecánica de la ejecución en el remate y de todo lo que se vive dentro en el proceso en un juzgado, porque ya es después del juicio. Pero la cultura es de que los litigantes que representan al demandado y que sabe que va a perder, buscará todas las alternativas posibles para evadir su responsabilidad. Y como bien lo dijiste, las personas deudoras buscan abogados con su misma opinión o criterio, que se parezcan. Sí, entonces, y el abogado, el licenciado en Derecho, el profesionista, lo que buscará es alargar y evadir el proceso y buscar todos los mecanismos legales para evadirse, para no cumplir con su obligación. ¿Sí? Como bien lo dices, sí, que su cliente no cumpla con su obligación y alargar el proceso lo más posible. Hablas de corrupción, de... Bueno, vamos a pensar, yo considero... Hablo de la el mejor aptitud postor en y otra actitud normal institución. para lograr que el cliente obtenga el mayor plazo posible sin que cumpla con su obligación primigenia. Y en su caso, le apuestan al caso fortuito. Bueno, Perdón, adelante, si me adelante. permites hacer un comentario. Yo el día de ayer estuve en el tribunal solicitando la notificación a una parte, a una de las partes que a través del albacea, porque esa parte había fallecido. Entonces a través del albacea estamos tratando de localizarlo y todo, y ya lo localizamos, ya lo ubicamos. Entonces estoy pidiéndole al juez que le notifique. Se tardó un mes y medio el juez en acordar la notificación, solamente la notificación, un mes y medio. Pero cuando vengo a hacer el oficio y a revisar el oficio para que pueda hacer yo la cita, pues me dice la secretaria, no voy a regularizar el procedimiento, licenciado. No, perdón, ¿por qué lo vas a regularizar? Lo voy a regularizar porque me parece que la parte no ha hecho efectivo tal y tal y tal recurso y todo. Digo, a ver, ahorita lo que tienes que hacer es traerlo a este procedimiento y luego convertirte en su parte, convertirte en mi contraria nuevamente, porque entonces al hacerlo así, lo que estás haciendo, y muchos lo hacen en los tribunales, y no sé si venga muy relacionado con eso, pero al hacerlo así, muchos cuando buscan regularizar sin que exista promoción ni nada por de la contraria, lo único que sale, yo como dije, lo único que está usted haciendo, licenciado, es que al regularizar sin que exista la promoción, porque usted considera que el procedimiento está mal antes de que se regule o se dicte una resolución, usted me está dejando sin juez.
porque usted se está convirtiendo en la parte contraria y a mí me está dejando sin juez. Yo no tengo quien me defienda porque usted está defendiendo a alguien que ni siquiera está dentro del proceso. Claro. En materia No, la civil. No, la materia civil. El problema es que los jueces, de repente, por ser tan formalistas o tan estrictos, buscan regularizar procesos o buscan regularizar las situaciones, tratando de equiparar o de igualar, cuando primero no es su función y segundo están tomando partido hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, Claro. cuando hacen eso, pues a la parte a la que afectan o a la que quieren, a la que pretenden ayudar, pues a la parte que pretenden ayudar, lo dejan sin juez porque se convierten en parte. Claro. Y a la parte que la quieren perjudicar o que no le quieren ayudar, lo dejan sin juez porque ya se convirtió en la parte de la otra parte. Entonces, ahí no sé si me fui un poco más allá, pero si me salí del Sí. contexto, pero, El túnel del pero tiempo. es más o Es que menos, De la ejecución a más o menos lo que tú estabas diciendo, la perdón, postulación. más o menos lo que tú estabas comentando en cuanto a las actitudes que debe tomar o que debe de asumir el juez y los conocimientos que tiene que tener el juez para el desarrollo de este proceso de ejecución, porque es un procedimiento de ejecución, ¿no? Claro. Estamos hablando del procedimiento de ejecución, porque la ejecución, digo, el proceso ya se acabó. Pues estamos hablando del procedimiento de ejecución. Marco lo dijo más técnico. Existe artículo expreso que permite a los tribunales regularizar el procedimiento, pero en beneficio de la causa, nada más. O sea, esa es mi opinión ahí. Alberto, tienes un comentario muy interesante. sí, Ya se te ya, olvidó. ya, Ya se me olvidó. ya regresé. Sí, algo que se estaba hablando, bueno, lo que se tiene en mente con este código, que veo es la celeridad. La celeridad a tal grado de que incluso la audiencia preliminar, ¿no? Si van las dos partes, empiezan a ponerse de acuerdo, en fin, se puede abrir la audiencia de juicio e incluso la audiencia de ejecución. Digo, qué rápido. Pero sí, el problema es de que a veces por darle primacía a resolver los problemas, a veces dejamos de lado la cuestión formalista. Algo que recuerdo del maestro Cipriano Gómez Lara, por lo que se comentaba hace un momento, que comentaba de Cipriano Gómez Lara, precisamente lo que mencionaba el doctor Cipriano Gómez Lara en sus clases, él decía como una virtud de nuestro derecho procesal en México, decía que teníamos la tradición latina y era precisamente la tradición escrita, lo cual hace más objetivo, decía, en relación con el procedimiento anglosajón, que es más de carácter verbal, de carácter oral. Y él decía, y esto es nuestro derecho, y es algo que tiene más objetivo, ¿no? Y a lo mejor sí es algo que se haya perdido de vista, ¿no? Al hacer estas, que sí, en efecto, o sea, están dándole primacía a la resolución del problema por sobre la formalidad, pero a veces la formalidad nos permitía anclar más la objetividad en el asunto de la problemática y la controversia que tuvieran las partes. Sin duda. Hay algo que se sacrifica y en aras de las formalidades esenciales del procedimiento, por eso está establecido en nuestro código como un ejemplo a la mayor solemnidad de los actos jurídicos, porque se trata de derechos de audiencia, derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad, de objetividad, como lo dice Alberto. Que no todo puede realizarse mediante la oralidad. Imaginen por qué en la ley de amparo no se habla de oralidad en las audiencias. Sí hay de desahogo de pruebas, audiencia constitucional, el juicio de amparo indirecto, pero es un instrumento, como la misma escritura, como la tenemos desde la demanda, desde las denuncias, las quejas, el reacertamiento, etcétera. Me agradaría nada más puntualizar dos cuestiones sobre el remate. En cuanto a la aprobación del remate, se establece la apelación en efecto evolutivo, es decir, sin suspensión del procedimiento, que se continúe para efecto de cuando tenemos oportunidad de observar que al adjudicar ya se trasladó la propiedad,
el código supera esas contradicciones de tesis que hubo durante mucho tiempo, si se puede tomar posesión antes de la escrituración o después, y eso nos llevó mucho tiempo, nos llevó décadas, incluso se vino a definir recientemente que una vez aprobada la adjudicación en remate podría tomarse posesión incluso sin escriturar el inmueble. Ese es un acierto, pero el problema es que para el otorgamiento de escritura se retrocede. ¿En qué sentido? Antes ya se establecía, incluso por nuestro Código Civil, que una vez aprobada la adjudicación y exhibida la escritura ante el juzgador, este firmaría las mismas, no en rebeldía del demandado, porque habría que pensar en notificarle primero. Bueno, nuestro Código Nacional vuelve al formalismo de requerir al demandado para que comparezca a firmarlas, apercibido de que de no hacerlo, las firmaré, pues es su rebeldía. El problema es que para encontrar al demandado, se dice, bueno, le surte la notificación por boletín electrónico, y si el juzgado manifiesta, porque así lo establece, es notificación personal y notifícale por edictos, o velo a buscar a donde viva, ya se fue a Sonora, pues ir un exhorto, y Sonora brincó a Yucatán, nos complican. Y estas cuestiones son regresiones que pues, debemos sobrellevar, porque ahí está en la norma escrita. ¿De qué manera? Pues habremos de sortearlas y llegar a la ejecución. Solo quiero decirles que a veces hemos tenido algunos casos de deleznables artificios, chicanas, alargamiento del procedimiento durante 5 o 10 años para tomar posesión. ¿Por qué razón? Pues porque ya requerida la entrega, se promueve un amparo indirecto por el acreedor alimentario o por Claro. el donatario o por el arrendatario. Y van tercería. cambiando, sí. Y cuando nosotros decimos fraude procesal, se presenta la denuncia, bueno, pues nuestras fiscalías no pueden con los secuestros, con los delitos de alto impacto, menos les va a interesar un asunto patrimonial como lo es un fraude procesal. Entonces, sí tenemos un camino cuesta arriba. Y para ello será necesario desde estas charlas que nutren, que les agradezco mucho la invitación No, al y contrario, que Marco, motivemos a perfecto. los estudiantes, pero también a nosotros los postulantes, para encontrar otras alternativas que sí se dan, porque es más satisfactorio encontrar una buena negociación, pero sobre todo con respeto, con empatía, como decía Alberto, con dignidad. Respeto a la dignidad de nuestra investidura como licenciados en Derecho, es defender, postular la verdad, no esconderla. Alberto, tuve la oportunidad de acompañarte en un juicio de arrendamiento donde llegaste a la ejecución y al remate, pero a ver si te acuerdas, platícanos del detalle cuando sale la subasta pública ahí, cómo se manejan los postores que andan aquí en el tribunal. Bueno, ¿Sí te acuerdas? sí, uno Sí. siente que anda entre coyotes, o Sí. locos, o no sé, algo así. Sí, pero fue Sí, bien o sea, interesante. A ver, platícales, sí, por sí, favor. no, bueno, no es así algo. Es ejecución finalmente. Sí, al fin y al Sí, cabo, o sea, la sí, en ejecución efecto, lo que precisamente mencionan, a media hora los ve cómo están Sí. poniendo de acuerdo, entonces sí, haces no, ¿no? Dice uno, pues ¿dónde estoy? ¿No? Sí, es aquí el tribunal, el superior de justicia, porque siente uno que anda, no sé, A ver. con el debido respeto para mis queridos tepiteños, pues siento uno que anda así como tepito, Mi pregunta es el monto de lo reclamado. bueno. Ahorita vas a ver. Sí, Les doy la- se determinó el bien, más o menos se le dio un valor como de 7 millones de pesos. el inmueble, pero de lo reclamado Ah, y de lo que condenan. lo que se reclamaba eran 130,000 pesos. Si mal no recuerdo. Sobre esa era la postura. De un inmueble que costaba millones de pesos, la postura era sobre esa. El postor, ¿con cuánto llegó? Casi la cantidad, ¿no? Algo así, un poco menos. Sí, menos. Mucho menos. Obviamente la primera moneda Sí. no había ni mosca, ¿no? Sí, pero cuando se dio cuenta que el inmueble costaba 7 millones y la postura eran 130,000 pesos, retiró su postura
para regresar y proponerla sobre ese monto. Dije, yo sí en ese momento te comenté, oye, es increíble, un predio de 7 millones de pesos se va a rematar en 130,000 pesos. Fue la discusión que tuvimos, que nos fuimos platicando, y fue lo que me sorprendió a lo que se refieren ustedes de los postores, cómo intervienen Sí, en un proceso ya concluido y que alteran su curso para lograr finalizar o concluir el trámite. O sea, indudable. no la ejecución, porque por la ejecución es que cumpla. O sea, concluir definitivamente el trámite. Esa es la parte que me llamó más la atención. Sí, sí, sí. Sí, aquí lo importante es que nuestro Código Nacional ya suprime la subasta sin sujeción a tipo. Recordemos que ¿Qué es sucede postura aquí? legal las 2/3 partes. Primera moneda, no hay mejoría. Bueno, saca segunda sin rebaja del precio. Tercera, con rebaja del 10%. Cuarta, otro 10%. Quinta, otro 10%. Sexta, otro 10%. Hasta llegar, ¿qué? Al 30 o 20 quizá. Bueno, pero no es sin sujeción a tipo, siempre es con una rebaja. Y nada más se habla del 10%. Esperemos las interpretaciones. En mi concepto, después de la cuarta moneda se rebaja otro 10%. En la quinta, 10%. Iríamos como el 50%. Pero antes en la tercera moneda quedaba en el 52%. Esas son las grandes diferencias, ¿no? Bueno, pues esa es una situación en la que habrá de ponderarse, porque en materia familiar, pues tampoco se presenta esa situación. Es venta pública, no es en remate. Cuando se trata de liquidación social conyugal de alimentos o de procedimientos sucesorios. Litis abierto, ¿no? Sí, Así pero es. ahí lo que buscas es otra finalidad, ¿no? Lo que buscas es beneficiar más, Protección de la familia. sí, y en la otra es la recuperación de un crédito, que me Claro. parece que el sentido es muy diferente, ¿no? Entre la materia civil y la materia familiar. O sea, la búsqueda de los fines son completamente diferentes. Por eso es que no traen la misma mecánica para su subasta, ¿no? O para su venta, la venta al público. Es diferente el criterio Sí, y lo que se recupera o lo que se busca recuperar para la finalidad es completamente. así es. Gabriel, una conclusión, una sugerencia, consejo de un experto como tú No, en este tema. por favor que me... No, no, bueno, más bien servidor del derecho procesal civil, familiar y mercantil, eh, que quede como reto el asimilar las disposiciones del Código de Comercio para el juicio ordinario mercantil, para el juicio ejecutivo mercantil, con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque recordemos que el legislador no ha tenido el valor de actualizar nuestro derecho procesal mercantil desde 1889. Eso incluso antes de la Constitución de 1917. Y ahí tenemos el derecho procesal mercantil tan importante como el procesal civil, el familiar, lo que para materia de flujo de interés, economía, inversiones, generación de empleos, generación de riqueza es importantísimo. ¿Por qué se ha dejado así? Porque han proliferado leyes como la de instituciones de seguros y fianzas y la ley de concursos mercantiles, y cada una va estableciendo su procedimiento jurisdiccional. Entonces, nuestro derecho mercantil está diseminado y nosotros los postulantes somos quienes pues debemos batallar, y también el juzgador, para determinar hasta qué punto es aplicable una norma u otra, ¿no? Ese es nuestro reto, continuar. Hay reformas de noviembre de 2025, imagínense sin entrar en vigor ni siquiera en la Ciudad de México hasta el 15 de noviembre de 2026, menos en las demás entidades, y tenemos adiciones de noviembre de 2026 y otras de diciembre de 2024, un código que no ha entrado en vigor con toda su plenitud, y además la homologación que fue de enero del 2026, en la que diversas leyes aluden a la aplicación supletoria del Código Nacional. Todo eso está por construirse. Estamos en cimientos, ni siquiera en la obra negra. Vamos para arriba y esperamos que nuestros muros crezcan verticales, ¿no? Vamos a tener una actitud resiliente, es lo que tenemos, y vamos a construir
sobre estas bases del Código Nacional. Muy bien. Me Excelente. gustó mucho su actitud en cuanto a que tenemos que verlo desde un punto de vista benevolente, ¿no? Positivo, pero también se me viene a la mente en el Filosofía de Derecho del doctor Recasens Siches. Él dice que hay más distancia entre nuestra sociedad y la sociedad donde no habría derecho, donde se cumple de manera voluntaria, que establece el código, a la distancia que hay entre la sociedad actual y de cuando andábamos peleándonos con piedras y palos. Entonces digo, pues ojalá que esto sí sirva, ¿no? En el sentido, no solamente un desarrollo jurídico, sino un desarrollo también ético, ¿no? Tanto de los, Desarrollo sí, de los litigantes como de los postulantes y de las nuestra, sí, de la sociedad, sí, de los juzgadores. A de los veces no están juzgadores. preparados, no lo sé qué es lo que pasa. Marco, ¿alguna aportación, alguna conclusión ahí? Bueno, fíjate que a mi parecer esta charla ha sido muy buena, muy enriquecedora. Es una ¿Por los charla- amigos y por el café o por la Por discusión? el café es Por- maravilloso, por el pero café de el esta café sin los sucursal. amigos no sabía nada. Entonces, Sí, realmente son los amigos los que solito hacen no es una no buena taza sabe. de café y una buena charla, una buena plática, que es lo importante, ¿no? No, gracias a Gabriel que nos... Gracias No, a no, Gabriel. no, Pero les agradezco a Sí. ustedes. creo Un que, privilegio. que desafortunadamente voy a seguir en la misma, sigo en la misma situación. Llevo buscando tu libro, y nada más no puedo encontrar. Ya Entonces, llega la estaba segunda buscando, edición, tengo que ir a la ya segunda a edición. fines de este mes, inicios de abril. Ya está. Sí, Gabriel. Un comentario, perdón, No. un comentario, digo, por recomendar tu libro, porque todavía no entra en vigor y ya se agotó. Quiere decir que Vamos a ir por la segunda edición, ¿verdad? Sí, sí, Esperemos sí. que ya tenga yo oportunidad de conseguir el libro, aunque sea en la segunda No, pues edición. es algo Es que extraordinario. la primicia fue en la Facultad de Derecho con los Sí, amigos, caray, sí fui. el doctor Alberto Yo Javier ya tengo Madrid. ejemplares a la venta. Quienes gusten pueden. En Nuevo León 201, Colonia Condesa, ahí los tenemos. Bueno, está bien, excelente, excelente. Venta directa. Ahorita insistimos. Oye, venta y Precio de directa. mayoreo. también me parece, maestro, me parece que sería bueno si organizaras, si tienes tiempo, claro, y también los maestros si tienen tiempo, organizaras una segunda tertulia de esta. Para la siguiente Porque edición, sí, sí, porque avisamos con me quedé con en el tintero con muchas dudas, sobre todo de competencias aquí que el código nos está estableciendo cuestiones, como te comentaba, constitucionales dentro de lo que es la situación local. Entonces, no sé si los jueces van a poder, con todos estos temas de que la Suprema Corte está un poco complicada. Imagínate los jueces Claro. locales de primera instancia para tener conocimiento de esto, Excelente, Marco. ¿no? Pues- Entonces, otra tertulia, ¿no? Otro Claro, emplazamiento, con gusto. otra Sí, charla sí, en porque, otro conversatorio. tenemos mucho. Claro, Con gusto. sí, entonces, Un honor. ahora que Gabriel nos diga que ya está la siguiente edición o reimpresión, sí, aquí. Es tenemos edición, es nueva edición. nueva edición, cumplí. venimos aquí con los compañeros de Porrúa que se encuentran ubicados en la planta baja del edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en Niños Héroes, en la planta baja. Son muy atentos aquí las personas, nos reciben con café, toda la existencia de libros, y entonces para que lo puedan tener ellos, y pues Gabriel no lo tiene, porque yo soy de los privilegiados. Aquí viene la dedicatoria para mi querido amigo Paco Muñoz, con reconocimiento y su gran labor. Septiembre 24 del 25 fue entonces El día de mi el cumpleaños. día de su cumpleaños, por eso nos fuimos a festejar después de ahí a la cena con Así es. pastel, que no llegaste tú. Sí, no llegaste, porque tu perrita no fue invitada y tampoco fue invitado. Entonces, aquí les vamos a pedir a los compañeros de Porrúa que nos hagan esa invitación una vez que lo tengas y que hagan la difusión, Redes. que lo podemos tener en existencia, que Gabriel nos haga el favor de firmarlo, hacer una todo dedicatoria. Agradecimiento a la librería de Porrúa, a editores. ¿Quién te lo invita personalmente? ¿Me presentaste a quién me presentaste allá en Porrúa? ¿A Manuel Porrúa o a Miguel Ángel? ¿A quién me presentaste?
era uno de los hermanos Perrote, bueno, gente grande, Pero Pepe Toño, José Antonio. super librería, de veras, ahí es increíble. Bueno, yo todo. debo reconocer el Aquí, apoyo desinteresado totalmente y muy, muy altruista de Flor Díaz, una querida amiga, del ingeniero José Castellanos como editor, Ediciones Castellanos, y de don José Miguel Pérez Porrúa. bien. Con él he tenido comunicación para la segunda edición. Entonces, mi reconocimiento para ellos. Excelente, pues agradecerles a ellos, sí, que nos dieron la oportunidad de esta charla y que nos den la oportunidad de volver a presentar otra reimpresión. ¿Sí? Edición, Otra segunda edición. edición, porque ya contiene reformas y adiciones, es diferente. La segunda reimpresión, edición. pues es ¿Cómo va? muy cómoda, ¿no? Excelente. Si no, aquí ya tuvimos, Bien. tengan la certeza de que hay 2 años de trabajo, van a encontrar trabajo, errores, hay errores, pero les va a costar trabajo. Se los Sí. dejamos de tarea. Gabriel, te agradecemos mucho. Qué bueno que viniste en esta mañana de miércoles 25 de marzo del año 2026, que ya se fue un tercio del año 2026 y seguimos trabajando. Gracias, Gabriel. Como siempre, Muchas gracias, hermano, Paco. te quiero mucho. Te Igualmente, estimo mucho. Gracias. muy gentil. Alberto Sánchez Pichardo, otro hermano del alma. Gracias por venir, compartir con nosotros. No, al contrario. Marco, que es también un rudo litigante, es como un espadachín allá en los tribunales, defendiendo las causas, ¿sí? A nuestro equipo de producción, Héctor Armenta Marín, y a todos los que nos acompañan, por favor, gracias por venir a esta charla. Son conversatorios que vamos a estar practicando a través de nuestro grupo de WhatsApp, quien se quiera integrar, que es Clínica de Derecho Procesal. Los que estamos aquí, que pertenecen al grupo, saben que pues se manda el boletín, textos, jurisprudencia y discusiones sobre temas relevantes y de actualidad. Sí, gracias a todos. Héctor, si pasas tu cámara para que todos salgan bien guapos, todo el equipo, y ante todos los libros para que los compañeros de Porrúa que tuvieron a bien recibirnos con las manos abiertas, ¿sí? Y café para todos, americano nada más, el económico, por haber asistido, ¿sí? Gracias. Económico no quiere decir que no esté muy bueno, ¿eh? Sí, No, muchas gracias. bueno, el básico, ¿cómo le llaman aquí el estándar? ¿Sí? Gracias a todos, enhorabuena, mi querido maestro, un placer, cuídate mucho, gracias a todos. ¿Sí?